Y el Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y allí colocó al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos a la vista y buenos para comer, y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Antes de ser misión, el alma fue jardín. Antes de ser responsabilidad, fuimos tierra. Hay una voz vegetal que nos recorre desde que fuimos sembrados en el mundo. El acompañamiento espiritual es un arte de jardinería interior, donde el alma no es un objeto para arreglar, sino una tierra viva que anhela ser escuchada. En este primer paso, nos detenemos ante la voz del jardín. Es el lugar primero donde la vocación no era mandato, sino eco de una presencia amorosa. Cuando Dios nos pone en el huerto, no nos vigila, nos confía. Acompañar es saber mirar como Él, con esperanza de fruto, con ternura de quien siembra en libertad. La imagen del jardín como espacio de revelación es transversal a muchas tradiciones religiosas. En la Biblia, el Edén no es un simple paraíso, sino el primer espacio de responsabilidad compartida entre Dios y el ser humano. Cuidar y cultivar. Esa relación ecológica no es secundaria, es fundacional. En el Corán, el jardín representa tanto la dignidad original como la posibilidad de caída. En la Bhagavad Gita, el alma es exhortada a hacer lo que le corresponde como un deber natural, cultivar lo que le ha sido confiado. Los jardines en los textos sagrados son símbolos de comunión, prueba y promesa. La metáfora botánica revela que el alma no es campo de batalla, sino tierra fértil que espera ser atendida. Y el acompañamiento espiritual, entonces, es participar de esa ternura creadora que escucha lo que la tierra quiere ser. El ser humano ha proyectado en los jardines su nostalgia del origen. Para muchas culturas indígenas, los huertos no son espacios utilitarios, sino lugares sagrados donde habitan los antepasados, las memorias y los espíritus del tiempo. En el Popol Vuh, los hombres de maíz son moldeados para ser sostenidos y sostener. En el pensamiento de Mircea Eliade, el jardín es un axis mundi, un centro que da sentido y conexión con el cosmos. Acompañar a alguien espiritualmente es entonces reubicarle en ese centro. Es devolverle el sentido sagrado de su terreno interior, honrar las estaciones por las que ha pasado, leer sus signos como sabiduría. El jardín como ética del cuidado es uno de los legados más poderosos del relato del Edén. La filosofía Juan Tronto define el cuidado como una disposición ética central. Prestar atención, asumir responsabilidad, responder con competencia y actuar con reciprocidad. Acompañar espiritualmente es cuidar sin poseer. Es confiar en que el alma tiene su propio ritmo de floración. Hans Jonas nos recuerda que el principio de responsabilidad exige atender no solo lo que está presente, sino también lo que puede llegar a ser. En este sentido, el acompañante es un guardián de semillas. Para Epicuro, el jardín no era solo un lugar de descanso, sino el símbolo de una vida sobria y compartida donde el pensamiento florece. El jardín de Epicuro se convierte así en un antecedente del acompañamiento reflexivo, espacio sin jerarquías donde el alma puede hablar. En el taoísmo, el jardín simboliza el camino del Wu Wei, es decir, el no forzar. Zhuangzi dice, el sabio cultiva el corazón como un jardín sin dueño. El acompañamiento espiritual desde esta mirada es permitir el florecimiento sin manipular la dirección de las raíces. El Talmud declara, quien planta un árbol participa en la creación del mundo. En el Zen japonés, los jardines secos son prácticas de contemplación y silencio. El jardín es un maestro, porque no responde, pero sí que transforma. Las religiones así coinciden.
en que el jardín no es solo metáfora del alma, sino escuela de presencia. La pedagogía del jardín nos enseña que no todo se debe enseñar. Muchas cosas deben simplemente acompañarse en su crecer. María Montessori hablaba de educar desde lo que el niño ya es, no desde lo que queremos que sea. Carlos Honoré propone una pedagogía de la lentitud. Los procesos humanos tienen estaciones y apresurarlos es matarlos. Acompañar es respetar el calendario interior del otro, saber cuándo regar, cuándo podar, cuándo dejar reposar la tierra. Santa Teresa de Ávila habla del alma como jardín que se riega con oración. En su castillo interior, la primera morada es la entrada al jardín, donde los insectos, es decir, las distracciones, las culpas, las heridas, ululan. Ibn Arabi escribe: cuando Dios quiere hablarme, entra en mi jardín y me deja frutos inesperados. En ambas místicas, el jardín no es paraíso sino proceso. El alma se convierte en tierra santa cuando acepta su necesidad de agua y silencio. Orígenes interpreta el Edén como figura del alma. Cada árbol es un pensamiento, cada río una gracia. Gregorio de Niza añade que el alma es jardín abierto al infinito. Solo florece quien acepta ser cultivado por otro. Los padres de la Iglesia enseñan que el cuidado de sí no es narcisismo, sino cooperación con la obra divina. Invitamos a la persona acompañada a trazar su línea de jardín. ¿Cuándo empezó a florecer? ¿Qué podas ha vivido? ¿Qué maleza le han rodeado? La psicología humanista reconoce el principio de autoactualización como un impulso interior a crecer. Carl Rogers señala que la persona florece en un clima de autenticidad, aceptación y empatía. Se puede considerar la técnica del diario vegetal. Cada semana escribir lo que ha brotado, lo que ha secado, lo que ha resistido. Con observación silenciosa, elegir una planta en casa y contemplarla cada día, sin juzgar su estado. Y realizar una relectura simbólica. Identificar momentos de la vida que fueron lluvia, otros sequía, otros momentos de poda. Porque todo jardín necesita límites y el acompañamiento espiritual también. Hay que establecer acuerdos de tiempo, espacio, confidencialidad y ritmos. El acompañante no es jardinero exclusivo, sino invitado respetuoso. Ética del no control, del no juicio y del no protagonismo. Podemos hacer oraciones. Por ejemplo, esta oración del brote. Señor del jardín, no me exijas flor, enséñame a brotar. Señor del jardín, no me exijas flor, enséñame a brotar. Donde haya una contemplación guiada, imaginando a Dios caminando entre los árboles de mi alma, sin reproche, pero sí con alegría. Y es que Jesús resucitado se presenta como jardinero ante María Magdalena. La divinidad no irrumpe como fuego, sino como hortelano. La humanidad de Dios se expresa en su paciencia con nuestro proceso interior. Acompañar es también aceptar que Dios mismo se mancha las manos con nuestro barro. La memoria espiritual es jardín donde unas semillas germinan y otras mueren. Acompañar es ayudar a diferenciar entre recuerdos que fertilizan y memorias que intoxican. La memoria herida necesita jardinería. Podar, limpiar, resignificar. Las ciudades promueven jardines comunitarios como lugares de salud mental hoy en día y aumentan los estudios que relacionan el contacto con la tierra con la serotonina y el bienestar psicológico. Hay una leyenda maya sobre aquella flor que no quería florecer. Una flor que creía no ser suficiente hasta que un colibrí le dijo que su color era medicina. ¡Wow! Otro ejercicio es poder dibujar nuestro jardín interior. Plasmar qué está creciendo, pensar qué le falta,
O, ¿por qué no?, elegir una semilla real, plantarla y acompañarla durante un año y ver qué pasa. Si pusiéramos un caso práctico con un diálogo, pongamos el caso de Marcos, de 24 años. Él diría: siento que mi vocación es maleza, no flor. Y el acompañante responde: ¿y si te dijera que hasta las malezas florecen cuando se las observa con ternura? Nuestro análisis pudiera ser que el arte del acompañamiento no elimina lo que está, sino que ofrece una nueva forma de ver. Marcos necesita redefinir lo que considera valioso. Y es que lo que Dios planta, florece. Lo que Dios planta, florece, aunque tarde una estación. Interesante. La paciencia de Dios es el suelo más fértil para el alma que se acompaña. Paul Ricoeur propone una memoria responsable. No recordar todo, sino lo esencial para seguir creciendo. Byung-Chul Han critica la hiperexposición y olvido digital. El jardín es resistencia contra el olvido acelerado. Cada raíz guarda historia. Cada raíz guarda historia. Me despido con un poema que sintetiza todo lo anterior. Ese susurro del jardín. Jardín que habla y nos dice: aquí me dejaste, jardinero, no para ser vigilado, sino para ser amado como tierra viva. Cavas en mí con preguntas, no para herirme, sino para que el agua entre. Y cuando pienso que soy solo sequía, una flor sin nombre brota con tu silencio de sol. Déjame ser jardín, no adorno de templo, sino altar de raíces que buscan tu voz. Gracias por acompañarme en esta charla sobre acompañamiento espiritual. Déjame tus comentarios, compárteme tus experiencias que puedan ayudarnos a seguir reflexionando sobre el arte del discernimiento y del acompañamiento espiritual, donde el principal acompañante es Dios mismo. Hasta pronto.